Ya he hecho una vida. Dime. A las 6. Sí. Aló, ay, perdón. Buenas tardes, Inge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Lady? ¿Cómo han pasado? Hemos hecho esta clase de manera virtual debido a la circunstancia que el día de ayer tuvimos que ejercer nuestro derecho al voto, por supuesto, y varios de ustedes seguramente están retornando acá a la ciudad de Guaranda. Algunos ya lo habrán hecho, pero sin duda lo importante es recuperar ese espacio que se tiene desde el ámbito constitucional y desde la creencia, por supuesto, de que la democracia es importante en el desarrollo de nuestros pueblos y bajo esas características tenían que trasladarse ustedes a cada uno de sus domicilios a los lugares de votación. Entonces, bajo esas características, hoy estamos haciendo esta clase de manera virtual, de manera síncrona, está siendo grabada también para que se pueda subir al entorno virtual y la coordinadora o quien fuese tenga la posibilidad de verificar que realmente estamos nosotros participando de acuerdo al horario en lo que habitualmente hacemos cada una de las semanas, que es cumplir con el horario, cumplir con los temas que son expuestos en la malla curricular y bajo estas características vamos a empezar con explicarles el tema que cierra la unidad número 3, todo lo que significa cultura. El día de hoy será abordado y la semana próxima, en la semana número 13, ya abordaremos la última unidad, veremos el Estado, cuáles son las funciones, realmente las relaciones internacionales que tienen que trasladarse desde cada uno de estos espacios hacia el desarrollo de los estados y en función de las relaciones internacionales, tocaremos el tema de la migración y se terminará con la semana número 15 todo lo que corresponde a las cuatro unidades que han sido establecidas para que en la semana número 16 seguramente coordinación ya entregará el horario, ustedes puedan desarrollar como lo hemos venido haciendo de manera objetiva este examen del segundo parcial, sumado obviamente a la nota, a la calificación que tienen en el primer parcial, ya quedarán listos entonces ustedes para aprobar esta asignatura, creo yo, sin ningún problema. Explicaré entonces el tema de la tarde de hoy que ha sido expuesta de manera virtual y al finalizar la misma haremos lo que se nos requiere de acuerdo al reglamento de evaluación estudiantil. Esto es, correremos lista y veamos quiénes de los compañeros y compañeras han podido asistir y conectarse a esta clase de manera virtual. En ese caso, empezamos entonces con, ustedes pueden prender la cámara, prender sus micrófonos, hacer una pregunta, participar de esta clase sin ningún problema, porque es, desde mi punto de vista, un tema muy interesante que toca la realidad de nuestro país referente a la interculturalidad y cómo las relaciones interculturales pueden ayudarnos a entender esta circunstancia como está expuesta la lectura, de que nuestro país está dentro del ámbito del nivel constitucional y entender que tenemos pueblos y nacionalidades que ancestralmente ocupan el territorio que hoy llamamos Estado ecuatoriano, y bajo estas características entender también que nosotros debemos entonces promover esta interculturalidad.
Como introducción, la estrategia es que estas relaciones interculturales, por supuesto, en un mundo globalizado, debemos promoverlas para que de una u otra manera podamos fomentar el entendimiento y la colaboración entre distintas culturas, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a explorar justamente qué estrategias nos permitirán fortalecer una relación intercultural, cómo podemos nosotros construir sociedades más inclusivas. Entonces, la interculturalidad, desde este primer momento, conceptualizándolo, es ese espacio, esa posibilidad que tenemos en la sociedad actual, en el mundo globalizado, de que varias culturas, manifestaciones, como ustedes ya lo han expuesto en cada una de las semanas que hemos visto este tema, entender de que cada uno de nosotros individualmente tiene una costumbre, cada uno de nosotros tenemos manifestaciones de características que hemos ido aprendiendo en un espacio temporal y tenemos la posibilidad, en el caso ecuatoriano, de interrelacionarnos con otras culturas. Hemos dicho que hay pueblos y nacionalidades que ancestralmente viven acá, dada la circunstancia de la colonización. Este proceso del mestizaje, para hablar de términos étnicos, permitió, por ejemplo, que nosotros en este ámbito de la configuración de una sociedad ecuatoriana en la cual podemos encontrar claramente de características étnicas, eh, pueblos y nacionalidades conjuntamente con otros, podamos trabajar y articularnos conjuntamente. Esa es la manifestación y el patrimonio cultural que tiene el Ecuador. Por ejemplo, las manifestaciones acá en Guaranda, en la provincia de Bolívar, con su carnaval, por ejemplo, las manifestaciones culturales que tienen, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga, con la Mama Negra, las manifestaciones y patrimonios culturales, como por ejemplo la Diablada de Pídero en la provincia de Tungurahua, en la ciudad del mismo nombre, muestran cómo esta riqueza de la cultura ecuatoriana es una manifestación, entre otras, de esa diversidad. Y lo importante acá es que podemos articularnos y manejar el concepto de la interculturalidad porque se entrelazan. Acá no existen disputas étnicas, no existen disputas en las cuales podamos trasladarles, por ejemplo, al análisis de lo que ocurre en Medio Oriente, lamentablemente los conflictos que existen entre pueblos y nacionalidades en Medio Oriente que tienen una religión distinta a otras, en posibilidades de que tienen lenguas distintas, etcétera, y ahí existe un conflicto entre las culturas. Ahí no podemos hablar de una interculturalidad, es decir, una interrelación entre las distintas culturas que conviven en cada uno de estos estados, de estas naciones, ¿no? Entonces, en esta introducción, para que ustedes tengan claro el escenario, para que podamos fortalecer las relaciones interculturales, lo importante es promoverla. Hay que fomentar el entendimiento, hay que fomentar una colaboración, esa interacción que, como hemos dicho en el Ecuador, se manifiesta, por ejemplo, con este patrimonio intangible de fiestas tradicionales que tenemos. Hoy mismo en una Semana Santa que iniciamos el día de ayer, con Domingo de Ramos, muestra cómo en el ámbito religioso también coexisten creencias religiosas y respetando a las otras que no lo son también. El siguiente paso es contarles de esta asignatura, contribuye a la formación del ingeniero de software, en que tienen la posibilidad, como hemos hecho en las 12 semanas anteriores, incluida esta, a que puedan analizar los temas de la sociedad ecuatoriana. En cada una de las semanas hemos tocado varios temas que concitan el interés de ustedes, que concitan el interés, por supuesto, de quienes estamos estudiando en una institución de educación superior ecuatoriana, que necesitamos saber al Estado, cómo está configurado, qué funciones o instituciones las tiene, cuáles son funciones de cada una de ellas, con la característica de este tercer capítulo, de esta tercera unidad, que hemos estudiado la diversidad, qué ocurre con la cultura, cuando hablamos de diversidad, cómo se pueden incorporar o incluir cada una de estas características en el ámbito del desarrollo de nuestro país y, por supuesto, la posibilidad de que ustedes la construyan con su propio pensamiento, con autonomía, con criterio propio, es lo ideal y es lo que se requiere para este tema, ¿no? Lo siguiente, vamos a los conceptos. Algo lo esbocé en la diapositiva introductoria cuando decíamos que la interculturalidad es un ámbito de respeto. Es un ámbito de respeto y diálogo entre las distintas culturas, en las cuales se reconoce la diversidad como un valor. Y cuando reconocemos a la diversidad como un valor, justamente les damos y le entregamos esa responsabilidad mayor
frente a otras. Y es fundamental, por supuesto, entre otros factores, que para construir sociedades inclusivas en la cual se incorpore características, como hemos dicho, de temas étnicos, de temas religiosos, de temas económicos, territoriales, geográficos, es necesario que se valoren estas diferencias culturales. Entonces, para efectos de un concepto, entre otros que ustedes pueden construirlos, nosotros hablamos de interculturalidad como aquel respeto, como aquel diálogo, como aquella interacción de las manifestaciones culturales que existen, pero reconociendo siempre a esa diversidad como un valor adicional, como un valor positivo, como esa posibilidad de ir generando a partir de esas diferencias una sociedad inclusiva. A partir de esas diferencias, construir sociedades armoniosas. Y bajo esas características se puede valorar las diferencias, por supuesto, de características culturales. Entonces, este concepto queda para el análisis de todas y todos ustedes, que lo puedan incorporar en el ámbito de su desarrollo profesional, ahora que son estudiantes universitarios, el día de mañana que terminen graduándose en la vida común y corriente que vamos a tenerla seguramente en todos los ámbitos. El tema de la interculturalidad es fundamental para construir nuestra sociedad ecuatoriana inclusiva, armoniosa y que se pueda valorar justamente esta diferencia. ¿Cuál es la importancia? Pues si damos un concepto y decimos que justamente el crear sociedades inclusivas, el crear sociedades armoniosas, el crear a partir de estas diferencias, fortalezas y que permitan avanzar como sociedad hacia un horizonte que realmente es lo ideal después de un proceso electoral y que no solamente depende del presidente reelecto, no solamente depende de su partido político, de los actores políticos, sino de toda una sociedad que empuje a que podamos encontrar en este ámbito de la interculturalidad, encontrar una igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en el ámbito de, sobre todo, la equidad. Hemos dado este concepto, usted recordará, el ámbito de la igualdad y la de equidad. Igualdad, dar por igual a todos y cada uno de los ecuatorianos, de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades que las tiene. Y con ámbitos de equidad, por supuesto, dar a quien más lo necesita. Entonces, esta característica desde el ámbito cultural, trasladándonos ya hacia el ámbito de la igualdad de oportunidades, es fundamental que se entienda de que nuestro país no podrá tener procesos de desarrollo económico, social, cultural o en el ámbito en el cual ustedes quieran tocarlo, ya lo hemos visto, si no se respeta justamente la interculturalidad como esa posibilidad de empujar y promover una igualdad de oportunidades. El segundo, el respeto mutuo. Hemos dicho, podrán existir personas de características individuales que tengan pensamientos distintos. Habrá comunidades o colectividades que probablemente no tengan esa característica que tenemos la mayoría de ecuatorianos de tener un respeto mutuo, de una convivencia pacífica, pero sin embargo la importancia de la interculturalidad es esta. La igualdad de oportunidades, el respeto mutuo y y la convivencia pacífica. Si nosotros logramos fortalecer justamente estas relaciones interculturales entre pueblos, nacionalidades, étnicas, entre quienes piensan distintos políticamente, podemos llegar a un acuerdo, un consenso entre ahora que ha ganado un partido político con quienes lo han perdido y quienes piensan distintos, seguramente vamos a poder lograr una cohesión social, porque de eso se trata la interculturalidad. Y hay un término en Europa y en Estados Unidos, lamentablemente, que se está utilizando mucho a partir de la migración, que es el ámbito de la xenofobia, es decir, ese rechazo de quienes viven en un territorio, de quienes viven en una ciudad, de quienes viven en una provincia, en un país, hacia aquellas personas que culturalmente son distintas. Y bajo esas características de xenofobia es imposible fomentar una cohesión social. Se crean pequeños espacios en los cuales cada uno de estos pueblos, de estas nacionalidades, étnicamente, de nacionalidades, de distintos países, de pensamientos distintos, lo que ocurre es de que se sabe que viven ahí, pero no existe una interrelación o una comunicación como la que tenemos nosotros aquí actualmente. Entonces, la interculturalidad tiene esa importancia justamente relativa de
fortalecer las relaciones interculturales, saber que estamos conjuntamente viviendo en un territorio, de que tenemos probablemente las mismas necesidades, de que necesitamos la misma cantidad de oportunidades y que ese respeto mutuo y esa convivencia pacífica son las que nos van a permitir afianzar y evitar, por ejemplo, conflictos derivados de esta diversidad cultural. Nuevamente, pongo los ejemplos lamentables en Estados Unidos, como está ocurriendo una xenofobia hacia nacionalidades que llegan a este país en busca de oportunidades, llegan a este país porque tienen dificultades de seguridad de ellos y su familia, etcétera, entre otros factores. Ustedes ven los problemas bélicos que están teniendo, sobre todo en Oriente Medio, ¿no? Es muy complicado lo que está ocurriendo con Israel en la Franja de Gaza y el pueblo de Palestina. Entonces son ejemplos que yo les pongo en esta tarde para que se piense cómo la interculturalidad realmente ayuda o no a que se puedan conseguir estos procesos de desarrollo humano, de desarrollo individual, de desarrollo colectivo, que se puedan construir espacios en los cuales, como el Estado, de igualdad de oportunidades a los miembros de ese territorio, a la población, el respeto mutuo y la convivencia pacífica. Las barreras interculturales están ahí, por supuesto, siempre estarán, siempre lo han estado y ojalá podamos irlas solventando. ¿Y cuáles son, por ejemplo, barreras interculturales que pueden surgir por falta de entendimiento de qué es la cultura, falta de entendimiento de procesos de desarrollo en los cuales claramente tenemos que incorporar indefectiblemente a todos y cada uno de los miembros de una sociedad, porque o si no, estamos nuevamente regresando a esos espacios de lamentables de exclusión, de discriminación. Tenemos que superar la barrera intercultural porque hay prejuicios. Y los prejuicios, por ejemplo, existieron acá en nuestro país. Lamentablemente también la xenofobia estuvo asentada acá cuando teníamos una animadversión hacia, por ejemplo, eh, la nacionalidad venezolana. Lamentablemente se configuró también un espacio de disputa intercultural que no era necesario, existía un prejuicio, existían estereotipos que no cabe acá a estas alturas en las cuales nuestro país realmente conoce y sabe cómo se ha construido también el Ecuador y cómo la presencia de los ecuatorianos en Estados Unidos, la presencia de ecuatorianos en Europa, en otros países, permite de una u otra manera también un desarrollo económico a las familias que viven acá. Probablemente muchos de nuestros paisanos coterráneos que viven en estos países puedan tener también prejuicios y es una barrera intercultural el tener prejuicios, el tener términos peyorativos o estereotipos dependiendo de la nacionalidad de cada uno de quienes conocemos, términos peyorativos hacia su procedencia étnica. Entonces es una barrera intercultural, entre otras, yo les pongo en esta diapositiva para que ustedes la piensen, para que ustedes vean si realmente es importante esta característica en la cual vemos nosotros que hay barreras interculturales que pueden surgir por falta de comprensión, que pueden surgir por prejuicios, que pueden surgir por estereotipos. Si nosotros aprendemos y superamos estas barreras, nosotros podemos promover un ámbito de integración. Por supuesto, no existe un prejuicio, no estamos nosotros manejando estereotipos, entonces la integración y el entendimiento entre diversas culturas puede ser mucho más fácil que implementar cualquiera de estas barreras que lamentablemente existen. Y ojalá en algún momento esto pueda emerger con sociedades que, desde mi punto de vista, van a evolucionar mucho más de lo que actualmente existe en el mundo entero. Entonces, las barreras interculturales surgen porque no entendemos, no comprendemos justamente que es una fortaleza que tienen los países cuando están construidas a partir de una diversidad cultural, que los prejuicios no sirven ni llevan a nada, porque no puedo anticiparme al pensamiento, a la forma de una manifestación cultural distinta a la que yo tengo, y por supuesto los estereotipos tienen que estar en todos los ámbitos descartados de nuestro comportamiento individual y colectivo. Entonces, estas barreras, claro, son un impedimento, pero el poder superarlas nos permitirían integrarnos mucho más y entender cómo la interculturalidad puede fortalecernos y generar espacios
mucho más amplios de desarrollo que los que actualmente tenemos, ¿no? Cuando hablamos de la interculturalidad, también es importante hablar de una comunicación intercultural. Y cuando hablamos de efectivo, ustedes ya saben este concepto de efectividad y eficiencia. Somos eficaces cuando cumplimos el objetivo. ¿Y la comunicación para qué sirve? Para poder hablar y entendernos entre nosotros. Entonces, esta comunicación en el ámbito de la interculturalidad justamente plantea aquello, plantea que cómo nosotros podemos escuchar activamente. ¿Y qué significa escuchar activamente? Ser parte de una manifestación cultural de un pueblo o nacionalidad que vive en nuestro país, por ejemplo. Ver cómo, por ejemplo, las manifestaciones culturales de fiestas tradicionales como las que existen en nuestro país. Y esa escucha activa es entender también en el tema político qué es lo que está ocurriendo con resultados electorales últimos acá en nuestro país cuando se quiere marcar equivocadamente que el voto de acá de la sierra es distinto al voto que tiene quien vive en la costa ecuatoriana, utilizando frases peyorativas entre unos y otros, cuando nuestro país es distinto hasta en estas regiones climáticas, geográficas, y que cada uno de nosotros tenemos esa particularidad de sentir distinto, de querer elegir en un proceso democrático a alguien que está planteando cuestiones que para nosotros es atractiva. Entonces, esa escucha activa es la que nos permite tener una comunicación intercultural efectiva. El mostrar empatía a nosotros nos alegra acá en nuestro país que existan fiestas y tradiciones que van enriqueciéndonos a través de este patrimonio intangible. Hoy mismo en la Semana Santa hay ciudades como Quito, hay ciudades como Cuenca y otras en las cuales la manifestación cultural se traslada a ese escenario en el cual vemos justamente que a través de la religiosidad también hay una escucha activa y hay un pronunciamiento intercultural desde el proceso de la colonización. Entonces, dentro de la colonización heredamos no solamente la lengua, no solamente heredamos una cultura, no solamente heredamos tradiciones, también heredamos una religión y la hemos adoptado como propia y tiene manifestaciones que, si somos católicos, por supuesto, en toda esta semana la practicaremos. Y hay que ser empáticos con un respeto y cómo estas normas culturales que tenemos, otros en el ámbito religioso, en el ámbito de la lengua, en el ámbito de la vestimenta, etcétera, etcétera, podríamos poner una serie de ejemplos, nos permiten conocer y saber claramente qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de la comunicación intercultural efectiva. Entonces, este diálogo abierto, este diálogo respetuoso es fundamental para poder construir puentes entre culturas. Esa es realmente la importancia de las relaciones interculturales. Un diálogo, una interacción, un respeto entre los distintos pueblos, nacionalidades y manifestaciones culturales que existen en un país, en un territorio, en una comunidad, y eso enriquece. Cuando quieran o hacer una pregunta, tengan algún inconveniente, por favor, con mucho gusto, ustedes encienden su micrófono y participan, ¿no? Bien, la educación intercultural. La semana anterior, se recordarán, vieron justamente relaciones interculturales en las instituciones de educación superior y acá, en términos generales, hablamos de la educación intercultural. Recuerden ustedes, hace algunos años, sobre todo quienes son de las provincias acá en la Sierra Centro, eh, teníamos un sistema de educación intercultural bilingüe. ¿Qué significaba esta educación intercultural bilingüe? Que nuestros niños, nuestros jóvenes, se educaban, estudiaban la escuela, el colegio, en instituciones educativas, en su propia comunidad, en su propio idioma, con metodología que era mucho más fácil aprenderla. Y claro, también muy cercana a su territorio. Y cuando hablamos de este sistema intercultural bilingüe, hablamos de cómo la educación juega un papel crucial en la promoción del entendimiento, cómo juega un papel crucial en el respeto entre las distintas culturas que nosotros tenemos. Entonces, hay que, a más de este sistema intercultural bilingüe enfocado hacia pueblos y nacionalidades que lo hacen o lo hacían en su propio idioma, en su propio territorio, bajo normas y metodologías establecidas por este sistema, la educación intercultural permite promover el entendimiento.
permite respetarnos entre las distintas culturas que existen. Entonces, este enfoque intercultural en un sistema educativo es fundamental para que nosotros nos formemos como ciudadanos globales. El día de mañana nos vamos a graduar de ingenieros en software y probablemente queremos estudiar una maestría y viajamos a Europa, viajamos a Estados Unidos, viajamos a países un poco más lejanos que culturalmente tienen, creo yo, costumbres eh, bastante profundas, como es en Asia, por ejemplo, pero que sin embargo hay que empezar a entender que cada uno de estos pueblos, de estas nacionalidades, de estas civilizaciones, tienen su propio enfoque en el ámbito de la educación. Y para formar un ciudadano global necesitamos justamente este enfoque, este entender de que cada una de estas características trasladadas al escenario de la educación tienen que contribuir a ese proceso de formación nuestra, por supuesto. Entonces, esta educación intercultural es justamente esa posibilidad que tenemos de promover un entendimiento, de promover un respeto en las culturas, de incorporar este enfoque intercultural en un sistema educativo como el de la educación superior, para que ustedes el día de mañana, además de formarse como ingenieros en software, entiendan de que a nivel global también hay ciudadanos que tienen sus propias manifestaciones culturales, que tienen sus propias creencias, que tienen sus propios gustos, por supuesto, y bajo esas características entendemos que la riqueza del ser humano justamente parte de ese escenario, ¿no? Luego hay que celebrar la diversidad. En esta diapositiva, luego de entender conceptos, luego de ver cuáles son las barreras, luego de la comunicación intercultural efectiva, luego de la cultura enfocada desde la educación, tenemos que ver también el ámbito de la diversidad y cómo la celebramos. ¿Cómo la celebramos? Eventos culturales. Carnaval de Guaranda, tenemos Diablada de Píllaro, tenemos una serie de manifestaciones culturales y eventos que nos permite a nosotros incorporarnos o incluirnos en ese sentido de pertenencia. Todos los ecuatorianos somos felices, por ejemplo, cuando vemos estas manifestaciones. Por ejemplo, cuando vemos que el Carnaval de Guaranda es un patrimonio intangible del Ecuador y luego de la humanidad, que existe una Mama Negra, que existe en la Semana Santa una manifestación en la ciudad de Quito religiosa importantísima, que es reconocida por propios y turistas extranjeros, y eso nos hace sentirnos ese sentido de pertenencia, de ser ecuatorianos, promover este intercambio de experiencias entre personas de diferentes orígenes. Entonces, esta diversidad nosotros tenemos que celebrarla. No existe otro país como en el nuestro, en el cual claramente vemos y entendemos que la diversidad nos enriquece y hay que justamente celebrarla de manera de que estas actividades nos van a fortalecer el sentido de pertenencia. El liderazgo intercultural se refiere justamente a esa capacidad de gestionar la diversidad. ¿Y cómo se gestiona la diversidad? Al construir una organización, al construir una comunidad, al construir una sociedad cohesionada, respetando como la nuestra, como la ecuatoriana, no solamente porque en la Constitución, en su artículo 1, habla y dice de que somos un país plurinacional, étnicamente, culturalmente, etcétera, sino que porque nosotros creemos y entendemos que el Ecuador es tan cohesionado y está construido como una comunidad porque hemos podido gestionar la diversidad. Acá no debería existir disputas de características étnicas. En el ámbito religioso, en el ámbito político, el que fuese, hay que fomentar la inclusión. Hay que promover la equidad en cualquier entorno diverso, es cierto. Ustedes vean los indicadores cuando vimos los servicios públicos. Ustedes vean los indicadores económicos. Ustedes vean los indicadores en los cuales, lamentablemente, gran parte de esa población que tiene pobreza, que tiene ausencia de servicios de salud, ausencia de servicios de educación y otros, es una población que está en la zona rural, que étnicamente es una población indígena y que ha sido excluida, discriminada históricamente y que no tiene las mismas oportunidades que ha tenido otro tipo de población. Y está en nosotros, en quienes dirigen hoy el país, la provincia, el cantón, y son líderes culturales quienes tienen que construir estas organizaciones y estas comunidades de manera de que se gestione
esta diversidad, que se fomente la inclusión y que la equidad, esa diferencia que aún existe en nuestro país, pueda ser sobrellevada hacia ámbitos de un desarrollo global. El empoderamiento de las comunidades en el tema de la interculturalidad es fundamental. Es por eso que en esta diapositiva les pongo y digo que el empoderamiento de las comunidades se realiza a través de una participación activa. Una participación activa de costumbres, una participación activa de justamente este análisis, de debate desde la educación hacia la cultura, un debate que abra también el reconocimiento y aporte hacia el tejido social que va a promover esta integración que nosotros le estamos diciendo. Entonces, este empoderamiento de las comunidades, de los barrios, de la sociedad, genera que este cambio positivo en entornos interculturales se plantee como esa posibilidad de ver un escenario global, ecuatoriano, provincial, que realmente se está trabajando en un empoderamiento de la sociedad, de la comunidad ecuatoriana, para participar activamente en el reconocimiento de un tejido social que promueve la interculturalidad y que promueve la integración. Cuando nosotros hablamos de una resolución de un conflicto intercultural, estamos hablando de que se quiere y se necesita enfocarnos a ser sensibles a la diversidad. Los ecuatorianos, somos 18 millones de ecuatorianos, más sin embargo, creemos, por supuesto, de que esta construcción de pueblos y nacionalidades indígenas, esta construcción, por ejemplo, de que tenemos eh, regiones, costa, sierra, Amazonía y región insular, también fomenta la diversidad. Este diálogo constructivo resuelve conflictos interculturales, por supuesto, hay que poner y tener la mirada hacia la posibilidad de entender de que la forma de pensar, de manifestarse culturalmente entre unos y otros es distinta y por eso es necesario una mediación, es de entender qué es lo que está ocurriendo con la forma de pensar de alguien que normalmente tiene realidades que son disímiles o distintas a otros, ¿no? Entonces, estos conflictos interculturales son esenciales para construir sociedades armoniosas. Eso ya lo habíamos dicho. Eso es lo que estamos manifestando hoy en esta clase, de que sin duda nosotros creemos que la resolución de conflictos interculturales va a requerir el uso de enfoques sensibles a la diversidad, va a requerir un diálogo constructivo, va a requerir una mediación, es decir, cómo nosotros entendemos el que se piense distinto y al tratar de superar este conflicto, perdón, intercultural, va a permitirnos construir esta sociedad que queremos aquí en nuestro país, que se respete justamente esa posibilidad. La inclusión laboral intercultural es fundamental. Lamentablemente existen, si bien es cierto, escenarios en los cuales vemos nosotros que hay entornos de trabajo en los cuales podría existir un proceso en el cual se discrimine de acuerdo a su procedencia étnica, a su procedencia religiosa, a sus manifestaciones culturales en algún ámbito. Pero sin embargo, la inclusión laboral intercultural es aquella que promueve entornos de trabajo diversos, es aquella que promueve entornos de trabajo equitativos, es aquella en donde se valora la contribución de personas, seres humanos, hombres y mujeres de diferentes orígenes. Y esa inclusión laboral intercultural es la que permite, sin duda, enriquecer a esa organización. La Universidad Estatal de Bolívar es una de ellas, por ejemplo, en la cual la diversidad de los orígenes de los alumnos, de los profesores, del personal administrativo docente permite construir una estructura universitaria en la cual el respeto, la armonía, tienen que ser incorporadas también a partir de ese conocimiento, de esa experiencia, cuando ustedes sean profesionales en la organización en la cual trabajen, ¿no? La inclusión laboral intercultural es fundamental para que podamos enriquecer a esa organización y contribuir efectivamente a las tareas que nosotros estamos planteándolas. Luego, las empresas sociales responsables, ustedes lo verán en alguna de las etapas de su proceso de formación profesional, en algún semestre, tienen justamente esa posibilidad de entender cómo hoy las empresas, las instituciones tienen que ser responsables. Y hablamos no solamente de la responsabilidad, por ejemplo, si hay una empresa, una industria farmacéutica, una industria
de tejidos o la que fuese, que contamina un río, el medio ambiente. No solamente una empresa es socialmente responsable, aquella que paga lo que la ley le corresponde a cada uno de sus empleados, aquella que promueve el desarrollo de su comunidad, de que está articulado con sus proveedores, etcétera, sino también una empresa es socialmente responsable porque promueve la integridad de la interculturalidad en sus prácticas, respetando, por ejemplo, la costumbre de vestirse distinto. Hay pueblos y nacionalidades acá en nuestro país que tienen una vestimenta de cada uno de ellos propia, tienen su lengua ancestral y hay que permitir que sigan utilizando, por ejemplo, la misma vestimenta. Y esa es una promoción de la diversidad. Ese es un respeto dentro del lugar de trabajo a esas manifestaciones culturales, por supuesto. Hay que manejar evidentemente el tema de la equidad cuando se establecen los salarios, hay que ser equitativos en función del aporte, del conocimiento, de la experiencia que tienen estas personas que laboran dentro de esta institución y no solamente de características étnicas, religiosas u otras. Entonces, el compromiso en una empresa, en una institución que sea socialmente responsable, va a estar anclada con la interculturalidad, que es la que va a fortalecer esta reputación de esta empresa, de esta institución, y va como impacto positivo de esta empresa a mostrarse en el entorno de esa sociedad como responsable. Las políticas públicas interculturales fundamentales, estas son necesarias para promover justamente la inclusión, para promover justamente la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Esa manifestación en la Constitución del Ecuador, que dice en su artículo primero que el Ecuador es un país intercultural que reconoce a los pueblos y nacionalidades y sus manifestaciones, por supuesto, hablan de esa característica que nosotros, todos los ciudadanos, independientemente de nuestro origen cultural, estamos dentro del ámbito de ser ecuatorianos y que tenemos con ese ámbito normativo constitucional la posibilidad de educarnos, de tener salud, de tener todas las posibilidades económicas de salir adelante nosotros y nuestras familias. Entonces, cuando nosotros diseñamos una política pública a nivel estatal, sea en la Asamblea Nacional, en una provincia, en un cantón, debemos diseñarlas y formularlas de manera de que estas políticas interculturales contribuyan sin duda a que pueda ser una sociedad ecuatoriana, bolivarense, guarandeña o de donde vivamos, más justa y cohesionada. La cooperación internacional, por supuesto, en materia de interculturalidad, va a fortalecer los lazos en nuestros países, entre nuestros países, y va a promover el intercambio de conocimientos y experiencias que nos permitan abordar estos desafíos comunes. La cooperación internacional es fundamental. Hay muchos países que tienen, como el nuestro, esa característica de ser un país pluricultural, plurinacional, un reconocimiento a esa riqueza cultural. Y la colaboración internacional, por supuesto, es clave para que nosotros podamos construir una sociedad ecuatoriana y anclarlos a un mundo interconectado y armonioso bajo estas características de la cooperación internacional. El empoderamiento de la sociedad civil en esta diapositiva habla justamente de cómo nosotros, cuando participamos activamente en la formulación de política pública intercultural, de iniciativas interculturales, estamos fortaleciendo nuestra cohesión social, estamos promoviendo el entendimiento entre comunidades distintas, entre comunidades diversas. Y estas organizaciones de la sociedad civil van a ser actores clave en la promoción de la interculturalidad porque son quienes se empoderan justamente del tema de la interculturalidad. ¿Qué desafíos futuros tenemos? Bueno, a pesar de los avances, a pesar de tener constitucionalmente un artículo primero que habla de aquello, hay muchos desafíos en la promoción de la interculturalidad. Y cuando hablo de interculturalidad, no solamente hablo de los ejemplos que les he manifestado, de tener un patrimonio intangible como el carnaval, como tener esa lengua, esa vestimenta, esa gastronomía, sino en realidad superar ámbitos de discriminación, superar ámbitos estructurales e históricos de la exclusión que ha tenido gran parte de la población ecuatoriana. ¿Cómo podemos atender a aquellas necesidades que tienen pueblos y nacionalidades en la ruralidad que han sido excluidas de procesos de desarrollo económicos y otros? Es justamente con un compromiso continuo, con el respeto, la valoración de la diversidad cultural y, por supuesto, la diversidad de pensamiento y otros, ¿no? Al finalizar,
Voy a dejar abierto el escenario para que ustedes puedan hacer las preguntas y los últimos 10 minutos o 5 minutos de esta clase, que solamente tiene una hora, voy a hablar voy a usar ese espacio para cumplir con la normativa de tomar lista y poner el tema que en esta tarde la estamos viendo, ¿no? Conclusión, la promoción de la interculturalidad siempre será, es y ha sido un compromiso que permita construir una sociedad inclusiva y armoniosa. En términos generales, en el mundo entero, una sociedad tiene indicadores de interculturalidad cuando incluye armoniosamente a todas las manifestaciones culturales. No se puede excluir a un pueblo, a una nacionalidad, a quien piense distinto, a quien venga de un país distinto. Hay que, a través del respeto, a través de la comprensión, a través de la colaboración, que son los puntales sustanciales de la interculturalidad, permitir que la relación se afiance, porque nosotros necesitamos en este mundo tan diverso étnicamente, de pensamiento y otros tan polarizado, vean la última elección política electoral que tuvimos aquí en el país, trató de fraccionarnos. Hoy, nuevamente, sigue el país hacia la unidad y tenemos que construir juntos este Ecuador unido que queremos y, por supuesto, un mundo diverso que queremos. Si es que hay alguna pregunta, por favor, en este momento pueden hacerla para que podamos nosotros ir entendiendo qué es lo que en esta tarde hemos visto. Está siendo grabada, les cuento esta clase, les dije al inicio, para que se puedan conocer y saber de que estamos asistiendo de manera virtual a la obligatoriedad que se tiene de una clase con un tema que tenía que ser expuesto en esta semana número 12 y por las características de que algunos están viajando, aún no lo han hecho o están llegando, podamos nosotros de una u otra manera cumplir con este ámbito. Así que agradecerles en esta tarde su presencia. Voy a pasar a poner la asistencia de quienes están acá para cumplir con ese ámbito justamente de tener una respuesta hacia lo que se nos requiere por parte de el reglamento. Entonces, esta es la página para la asistencia y el tema que en esta tarde hemos abordado. Vamos a ver acá. Horario de clases. Ujú. Bien. Eh, ¿Está Michael, por favor? Sí, Hola, licenciado Michael, presente. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Michael? ¿Paul? Sí está Paul, ¿no es cierto? Buenas tardes, presente. Simon también está. Presente, Inge. Está Isamay por ahí. Está Mesías. Presente. Hola, Mesías, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Está Jackson? Presente. Hola, Jackson. Buenas. Josie, sí está por ahí. Presente, ingeniero. Franklin. Presente, Inge. Hola, Franklin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya está por aquí? Ya llegué tarde, por eso no prendí mi cámara. Bueno, tranquilo, no se Sí, preocupe. Dana, ¿está? Presente, Inge. Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Cómo está, Dana? Inti. No le vi a Inti por ahí. Efraín. Tampoco. David. Presente, Fierro. Alejandro. Sí. Presente, Garofalo. Ya. Ya le vi. Hola, Dani. Inti está por ahí también. Hola, Inti. Alejandro también ya asomó por ahí. Christopher. Buenas tardes, presente. Hola, Christopher, ¿cómo anda? ¿Saraí está? Sí, presente. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Está Stephanie. Presente, Inge. Hola, Stephanie, ¿cómo anda? ¿Todo bien? José. Buenas tardes, Hola, buenas presente. tardes, José. Ámbar. Sí, le vi Presente. por ahí, Ámbar, sí. Elvis. Presente. Hola, Elvis, buenas. Ángel. Presente, Inge. Hola, ¿cómo está, Eduardo? A Eduardo, vea, yo les digo el primer nombre, disculparán. Brian. Brian Alfredo, ¿no está por ahí? Puta. Lisandro. Presente, ingeniero. Hola, ¿cómo está, Lisandro? Buen día.
Johan, Presente, Inge. ¿cómo está? Buenas. Mauricio, Presente, hola, licenciado. ¿cómo está, Mauri? ¿Cómo todo bien? Lady, le vi por ahí. Eric, Presente, Inge. ¿cómo está, Eric? Buenas. Steven, Buenas tardes, Inge. Presente. ¿cómo está, Steven? Bien, gracias. Jerryson, Buenas tardes, Inge, presente. gracias. Y Valentina anda por ahí. Presente. Bien. Hola, Valentina, buenas tardes, ¿todo bien? Compartiendo ahí pantalla con Lisandro. Bueno, muchas gracias, guaguas, por su asistencia. Nos veremos el próximo día lunes. Ustedes saben que hay un decreto ejecutivo que el día jueves se suspenden las actividades en instituciones públicas y privadas y también, por supuesto, el día viernes por la ley de feriados, la ley orgánica del servicio público también el día viernes. Así que el día viernes no hay asistencia. Revisen por favor el entorno virtual. Tienen como todas las semanas una actividad y estaremos viéndonos de manera presencial, sí, el próximo día lunes. Mucha suerte, un fuerte abrazo, ya nos estaremos viendo más tardecito en la universidad. Hasta luego, Inge. Chao, luego, hasta Inge. luego. Hasta Gracias. luego, Inge. Hasta luego, Buenas tardes, Ingeniero. Hasta luego. Chao, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias.